a abrir nuestras Biblias. Vamos a estar en varias porciones de la Biblia hoy. Vamos a estar en Primera de Tesalonicenses 5, Colosenses 4, Mateo 6, Lucas 5, y vamos a estar un tiempo en Lucas y ya vamos a terminar en Romanos 8. Esto lo vamos a tener en las pantallas. Irma, esto me lo dejas entre los puntos para que los hermanos sepan dónde ir entre los puntos. Right? So, Primera de Tesalonicenses 5, Colosenses 4, Mateo 6, Lucas 5, 11 y Romanos 8. La semana pasada vimos dos de estos versículos, los primeros dos versículos que vamos a ver hoy, que este mes, estas semanas, este mes van a ser como nuestra base, nuestra fundación en lo que debemos de estar meditando para cuando viene a la oración. Y mientras que nos dedicamos a este mes o estos 21 días, como decimos, de oración, durante este tiempo unos de ustedes quizás van a sentirse animados de no solamente orar, pero quizás ayunar. Y si tú sientes que Dios ha puesto en tu corazón ayunar, pues éntrale. Ayune. Para unos va a ser unos días, para otros 2 días o un día. Para unos el ayuno quizás va a ser de mediodía. I don't know. Para unos quizás el ayuno va a ser de ciertas cosas, right? Maybe de no comer tantos dulces, o tanto pan dulce, right? Maybe unos presentes deben de tomar un ayuno de las redes sociales. Les voy a decir algo, de que si tú borras la aplicación de Facebook, de Instagram, de Snapchat, de las redes sociales que tú usas, si tú lo borras de tu celular, lo quitas de tu celular, y si se pasa una semana o 2 semanas o 3 semanas o 4 semanas, si se pasa un mes, si se pasan 30 días, les voy a decir algo que yo sé que muchos no lo van a creer. Pero si tú borras la aplicación de las redes sociales y ayunas de las redes sociales por 30 días, believe it or not, you will still live. Todavía vas a vivir. I know, unos están como like, no way, pastor, like, me muero. No te vas a morir. I've done it. Lo he hecho muchas veces. Like, de repente lo borro y no tengo las aplicaciones por un mes o 2 meses. And still kicking. Todavía estoy aquí. And so, I don't know, quizás tu vida va a ser un poco más mejor si te apartas de las redes sociales y no ves todo el drama que a veces sucede cuando estamos allí. Lo primero que hacemos y lo último que hacemos es pasarnos tiempo en las redes sociales. Pero si Dios pone esto en tu corazón de ayunar, pues ayune. La semana pasada compartí, no voy a ir muy profundo en esto porque enseñé tocante esto la semana pasada, pero primero quiero compartir con ustedes Primera de Tesalonicenses 5, versículo 17, que dice, orad sin cesar, right? Pray without ceasing. En otras palabras, debemos de continuar y estar constantemente en la oración. La oración no debe de ser algo que ya hice, ya fue suficiente. Había un grupo de pastores que se habían reunido y era así como en el medio del mes y se pusieron a orar, iban a comer y todos andaban orando y uno luego le entró a los tacos. Y cuando todos terminaron de orar lo vieron y uno le preguntó, hey man, ¿tú no oras antes de comer? Y dice, sí, yo oro al principio del mes para todas las veces que voy a comer, right? Like that. So I already got it out of the way, right? Ya terminé con eso. Like, no, orad sin cesar. Versículo 18, verse 18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hay muchos que andan buscando, ¿qué es la voluntad de Dios para mi vida? Dios, ¿qué es tu voluntad para mi vida? God, what is your will for my life? Y como que si Dios no me habla, como que si Dios no me responde, o estás ignorando lo que Dios ya te ha dicho que es su voluntad para tu vida.
La voluntad de Dios para tu vida es que estés constantemente en la oración, dando gracias en todo. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Esta es la voluntad de Dios para mi vida. Que estemos constantemente en la oración, dando gracias en todo. Si tú dices, pues es que pastor, yo no sé cómo orar, pues ponte a darle gracias a Dios. Dele gracias que terminaste el año 2022 y mira dónde estás empezando el año 2023, en su casa de oración. Esa es una razón por qué darle gracias. Dele gracias que tu familia está aquí contigo en la iglesia. Dele gracias, give him thanks, dele gracias que no creo que hay una persona aquí que llegó en burro. O se vino caminando. Unos dicen, llegué con un burro, right? Pero no, I'm just kidding, right? That was a horrible joke, right? Just kidding, that was a bad joke, right? Like that. Dele gracias que viniste en tu carro o en tu camioneta, right? Hay muchas razones por qué darle gracias, okay. Siguiente versículo que quiero compartir con ustedes, que esta semana, estos días, estas semanas, este mes, I just want you to really have it in your heart, que lo tengas en tu mente, en tu corazón. Es Colosenses 4, versículo 2, Colossians 4, verse 2. Y dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Una vez más, dando gracias. Right? Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Simple y sencillo es decir que necesitamos ser intencionales y deliberados en nuestras oraciones. We must be intentional and deliberate about our prayers. Right? Intencionales y deliberados en nuestras oraciones. ¿Qué quiero decir con esto? Hacer intencional significa que tienes un lugar y tienes una hora para la oración. Tienes un lugar y tienes una hora para la oración. Yo no sé cuántos aquí para el nuevo año dijeron, voy a empezar a ir al gimnasio. Si tú dijiste que ibas a empezar a ir al gimnasio y no eres intencional de qué día vas a ir al gimnasio, pues como decimos en Texas, vas a cuitear. No vas a aguantar. Si vas a ir cuando te dan las ganas, pues nunca vas a ir porque nunca te van a dar las ganas. You must be intentional. Tienes que ser intencional. ¿Sabes que voy a ir lunes, miércoles y viernes a las 6 de la mañana? O voy a ir lunes, miércoles y viernes cuando salgo del trabajo. O voy a ir martes, jueves y sábado cuando tengo mi quebrada de lunch. Voy a ir a caminar 1 milla o 2 millas. Tienes que ser intencional. ¿Qué horas vas a ir? ¿Y dónde vas a ir? ¿Voy a ir al gimnasio? ¿O voy a ir al parque? What have you? Intentional. Hay un lugar donde Jesús nos dice que debemos de ir a orar. Mateo 6, versículo 6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Right? Mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Noten que Jesús no dice cuando te dan las ganas, cuando sientes como orar, si de repente te recuerdas que debes de orar. No, Jesús lo toma de que vamos a ser intencionales en la oración, que vamos a orar, que es algo que vamos a hacer. Y dice, cuando ores, entra en tu aposento. Tu aposento es un lugar apartado de los demás. En inglés, en una de las versiones más usadas, se usa la palabra closet. Enter into your closet. Right? Entra a tu armario o entra a tu ropero. Ahí en el closet donde guardas tu ropa, espero que la ropa esté limpia. Right? Pero entra y go in there, cierra la puerta, en otras palabras, get away, apártate.
y ponte a orar. Para unos de ustedes, tu aposento es a las 3 de la mañana cuando todos están dormidos, o es a despertarte temprano a las 5 o 6 de la mañana cuando todos todavía están dormidos. Para otros, tu aposento es afuera en el patio, o en tu camioneta, en tu carro. Digo camioneta mucho porque vivimos en Texas, right? Pero en tu carro, en tu camioneta, antes de ir al trabajo. Para otros, tu aposento es en un parque, bajo un árbol, solo o sola. Dice Jesús que en esos lugares donde solamente es Dios y tú, where it's only God and me, donde es Dios y yo, Dios y tú, en esos lugares secretos es donde tu Padre Celestial está. Hay tiempos, hay momentos importantes donde hacemos oración corporal, hacemos oración con la asamblea, hacemos oraciones públicamente, pero también hay tiempos, hay momentos donde tienes que apartarte y solamente tú y Dios. Mi esposa y yo hablamos, a veces hablamos cuando estamos con la familia, estamos con compañeros, hablamos aquí en la iglesia, estamos en el mall, hablamos, pero de ahí hay ciertos temas, momentos donde solamente somos ella y yo, Nayeli y Rubén, aún ni enfrente de las niñas. Esperamos que se duermen o que estén ellos en otros lugares, o a veces vamos a cierto lugar y en el camino íbamos a una boda el jueves, y en camino de la casa a la boda, nomás íbamos nosotros, íbamos platicando de cosas que no hablamos delante de otros. Tú necesitas ese mismo tipo de tiempo, ese mismo tipo de conversación con tu Padre Celestial. Y de ahí, no solamente nos enseña dónde, pero nos enseña cuándo. Y lo vimos en Primera de Tesalonicenses 5, versículo 17, que debemos de orar sin cesar. Toda hora es buena hora para orar. Toda hora es buena hora para orar, y no hay mala hora para orar. No hay mala hora para orar. Toda hora es buena hora para orar. Mencionaba que fuimos a una boda el jueves de un amigo mío que él es un pastor de jóvenes. Y the guy's crazy, es bien loco, bien bárbaro. You think your pastor's crazy, this guy's crazier. Y en la comida su mejor amigo platicó una historia, platicó de él, habló de él y habló bonito de él, y de ahí platicó una historia de que una vez estaba lloviendo bien feo, bien fuerte, y mi amigo dijo: hey, ¿sabes qué? Tengo que ir a la iglesia, si no me va a regañar el pastor. Yo creo que ustedes deben de empezar a decir eso. We better go to church, si no el pastor nos va a regañar, right? Like that. Y digo, tengo que ir, si no me va a regañar el pastor. Y el muchacho decía que estaba lloviendo bien feo, that was raining real hard, y era noche, y los llantas de su carro ya estaban bien acabadas. Y dijo, pues vámonos. Y dice que iban y andaban en el freeway y le pegaron a un charco de agua, y el carro, perdieron control y el carro empezó a dar vueltas. Y dice él que él gritó, ¡ah! Y que mi amigo gritó, Jesus, take the wheel, right? Jesús, toma el volante. Es un canto en inglés, right? But anyway, he goes, Jesús, toma el volante. Jesus, take the wheel. Y el que iba conduciendo soltó el volante y dijo, ok, right? Para darle lugar a Jesús, right? Give him space. En crisis es un buen tiempo orar. Es una buena hora orar. En medio de tu problema, en medio de tu lucha, de tu prueba, es un buen tiempo, es una buena hora orar. Pero también en victoria es una buena hora orar. En victoria es buena oportunidad orar. En los momentos aburridos, donde nada está pasando, no hay lucha, no hay victoria, simplemente estoy aquí, es un buen tiempo orar. That's a good time to pray. En la mañana cuando te despiertas, es una buena oportunidad orar. En la tarde, antes de acostarte, es una buena oportunidad para orar. Antes de salir de la casa para ir al trabajo, es una buena oportunidad para orar. Antes de salir de tu camioneta para entrar al trabajo, es una buena oportunidad para orar. Cuando vas a ir a comer
durante el día es una buena oportunidad para orar. Después de trabajar y te vas a regresar a casa, es una buena oportunidad para orar. Yo creo que debemos de vivir lo que las Escrituras nos dice hoy esta mañana: orad sin cesar. Debemos de tener un lugar y debemos de tener una hora, pero debemos de entender que toda hora es buena hora para orar y no hay mala hora para orar. ¿Podemos decir amén? Can we say amen? Ten un plan para orar. Have a plan. Have a plan. Muchos en enero voy a empezar a ir al gimnasio para perder peso. Ya cuiteaste. Ya no vas. I'm going to tell you why. Otros dijeron, este año voy a comer saludable. Tengo que perder peso. Ya me dijo el doctor. Y anoche ya te avientaste 5 tacos al pastor. I'm going to tell you why. Te voy a decir por qué. Porque no tienes un plan. Vas al gimnasio y no sabes qué hacer. Vas al gimnasio y ves toda la gente y ves todas las máquinas para hacer ejercicio y no sabes qué hacer. En inglés decimos you feel overwhelmed. Es mucho para ti. Pero si te meterías al internet o ocupas un entrenador y hicieras un plan de que voy a ir al gimnasio, voy a caminar. Unos van al gimnasio para caminar en el treadmill. Yo no entiendo eso. Puedes ir al parque por gratis. Bueno, no te critico. Sigue yendo. Pero debes de tener un plan. Voy a caminar 10 minutos. Voy a levantar pesas, por 30 o 45 minutos. Y de ahí me voy a meter en la sauna por 5 minutos. Y me voy a bañar y regreso al trabajo o a la escuela. Y el lunes voy a hacer bench press. Y el miércoles voy a hacer squats. Y lo que sea. Tener un plan. Have a plan. Tú ves a la gente así en buena condición y ¿sabes qué es lo que ellos hacen? Ellos ya saben que es domingo, ellos ya saben que van a comer el jueves. La mayoría de nosotros esperamos hasta que tenemos hambre para escoger qué es lo que vamos a comer. So viene el jueves, I'm so hungry, Chick-fil-A. Una vez mis papás tenían a uno de mis sobrinos y él era, en esos días tenía él como unos 3, 4 años de edad. Y iban y dice mi sobrino, Grandpa, McDonald's. Y ahí va mi papá. Y de ahí dice, Grandpa, Wendy's. Y ahí va mi papá. Grandpa, Chick-fil-A. Y mi papá le dice a mi mamá, hoy a este lo llevan tanto a comer que sabe todos los restaurantes, right? Like, llegaron a la casa y se puso a llorar mi sobrino. I'm so hungry, right? Le estaba diciendo que tenía hambre. Párate en McDonald's, tengo hambre. Párate en Wendy's, tengo hambre. Pero mi papá criticando anyways. Esos que andan en buena condición, ¿sabes qué? El domingo ya cocinaron para toda la semana y ya lo tienen guardado allí en la hielera. Puro chicken breast con broccoli. Guácala. ¿Verdad? Por eso son como son y por eso estás como estás y por eso nunca enflacarás. Have a plan. Ten un plan. Cuando viene la oración, debes de tener un plan. ¿Cuándo vas a orar? ¿Dónde vas a orar? ¿Cómo vas a orar? Y hablando de cómo vas a orar, sábados a las 8 de la mañana tenemos nuestra hora de oración. Y en estas siguientes semanas me voy a dedicar unos 5 o 6 semanas enseñando cómo orar, right? Cómo orar según las Escrituras y cómo orar según las enseñanzas de Jesús. Los invitamos a todos. La hora de oración debe ser el servicio más grande o uno de los más grandes de nuestra iglesia. Y les animo, si no has venido a la hora de oración, pues nos vemos sábados a las 8 de la mañana aquí en el santuario. La entrada por la orilla de la iglesia.
cómo orar. Mi plan cuando yo oro muchas veces usando el patrón del Padre Nuestro. Y de ahí oro por mis papás, oro por mi hermano, mi cuñada, mis sobrinas, oro por mi hermana, mi cuñado, mis sobrinos, oro por mis suegros, oro por mi cuñada, su esposo y mis sobrinos, oro por mi cuñado, su esposa y mis sobrinos. Y de ahí oro para Nayeli, prepárense para decir amén. Oro para Nayeli, oro para Rebecca Rose, Raquel Rose, Ruth Rose y Rubencito. Thank you. Se me quedaron dormidos en el servicio de las 8. Habían como 3 que dijeron amén. Los otros no habían tomado café, right? But you know, we're praying, right? A ver qué pasa. 2023 va a ser buen año, right? Va a ser buen año, right? Okay. Si no, no me doy por vencido. Vamos, no, I'm just kidding. Anyways, yo oro por toda mi familia, like that. Tengo un plan de oro por la iglesia, oro por la radio, la televisión, oro por su escuela, Pueblos Road Christian School. Y de ahí medito y los nombres que Dios empieza a poner en mi corazón, oro por ellos, necesidades que cede, oro por eso. Y tengo un plan, I have a plan. Right? Tengo un plan en cómo, cuándo y dónde vas a orar. Okay. ¿Cuántos, voy a hacer una pregunta, cuántos cristianos hay presente hoy esta mañana? Si tú eres un cristiano, will you raise your hand? ¿Puedes levantar tus manos? I'm just kidding. Okay. Más que cristianos, la palabra que se usa en la Biblia es discípulo. Right? Discípulo. Y un discípulo de Jesús es alguien que sigue las enseñanzas y la vida de Jesús. Right? Un seguidor de Jesús, alguien que sigue las enseñanzas y la vida de Jesús. El viernes hice un favor para una de las familias de la iglesia y normalmente presentamos a niños el primer domingo del mes, pero hice una oración, mini presentación viernes en la noche y les platicaba de que como discípulos de Jesús, seguidores de la vida y enseñanzas de Jesús, no bautizamos a los niños porque Jesús no fue bautizado de niño, fue presentado de niño. Y de ahí después de la edad de 30 se bautizó. Y un día la niña iba a crecer, iba a aprender del pecado, del arrepentimiento, del perdón de pecado, de la salvación, de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí la íbamos a bautizar. Entonces oramos por ella, la bendijimos en frente de la familia. Vamos a ver, empezando en Lucas 5, right? Let's go to Luke chapter 5. Vamos a ver que Jesús oraba seguido. Jesús nos manda a orar y Jesús nos enseña a orar y aún en este momento sigue orando. Hay más de 30 referencias en Mateo, Marcos, Lucas y Juan en los evangelios de Jesús orando. More than 30, más de 30 referencias de Jesús orando en los evangelios. Y en Lucas capítulo 5, versículo 16, Luke chapter 5, verse 16, dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y ¿qué hacía? Oraba. Su aposento era estos lugares desiertos. Noten que dice, mas él se apartaba, no dice, mas él se apartó. Apartó significa una vez. Apartaba significa que es lo que él hacía, era su costumbre. No dice, y se apartó a un lugar que es singular, sino que es plural, porque dice, se apartaba a lugares desiertos. Jesús. Nosotros creemos en la Trinidad, un Dios que se ha manifestado en 3 personas, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Los 3 son uno, el uno son 3. Un parte de la Trinidad, el Hijo,
Su nombre es Jesucristo. Que los tres son uno, el uno es tres. Se pasaba mucho tiempo en oración. Dice aquí que se apartaba a lugares desiertos a orar. Constantemente estaba en oración. Y como les mencioné, Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos enseñan más de 30 veces donde él ora. Jesús oraba y oraba seguidamente. Lucas 11, versículo 2, Luke 11, verse 2, dice, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, right? Cuando oréis, right? No dice si oras, no dice si sientes como orar, no dice si de repente te recuerdas a orar, no. Jesús lo toma como un hecho de que sus seguidores, sus discípulos, los cristianos van a orar. Y les dice, cuando oréis, decid, right? Ora de esta manera. Él nos manda a orar, nos instruye a orar. Vamos al versículo 1, verse 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Verse 2. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Okay. No solamente nos instruye a orar, pero nos instruye en cómo orar. No solamente nos instruye a orar, pero nos instruye en cómo orar. Si una madre le enseña a sus hijos cómo cocinar el almuerzo, ¿qué es lo que esa madre espera de sus hijos? It's not rocket science. Pues que hay veces y cuando que hagan el almuerzo. Déjenme ayudarles con otro. Let me think of another. Okay. Si una madre le enseña a sus hijos cómo lavar la ropa, hay muchos tejanos aquí, let me help you out. Si una madre le enseña a sus huercos, ya me entendieron, cómo lavar la ropa, ¿qué es lo que esa madre espera de sus huercas? Pues que laven la ropa. Si un padre le enseña a Nune cómo llenar la camioneta con gas, ¿qué es lo que ese padre espera de Nune? Que no regrese la camioneta en empty. Si nuestro Señor, Rey, Amo, Jefe, Dios, Cristo, el Mesías, el Salvador, nos instruye a orar y nos instruye cómo orar y nos da el ejemplo de que Él constantemente estaba orando, ¿qué es lo que tú crees que Jesús espera de nosotros? Que oremos, que estemos en la oración. Okay. Ahora les voy a decir algo muy importante para todos los que levantaron la mano cuando pregunté cuántos cristianos hay aquí, y para los 5 que se quedaron dormidos y no levantaron la mano. Okay. La oración para el cristiano no es opcional. La oración para el seguidor de Jesús no es opcional. Prayer for the Christian is not optional. Prayer for a follower of Jesus is not optional. La oración para un creyente en Cristo Jesús no es opcional.
Hay ciertas cosas que para un creyente en Cristo Jesús no es opcional. No es opcional para un cristiano a congregarse con el cuerpo de Cristo. That's not optional. No es opcional para un seguidor de Jesús, un cristiano, de estar en las Escrituras. No es opcional, tienes que estar en las Escrituras. No es opcional para un creyente en Cristo Jesús de vivir una vida generosa, de dar y de servir. No es opcional, tienes que dar y tienes que servir. No es opcional para un creyente en Cristo Jesús, un seguidor de Jesucristo, de bautizarse. Un creyente de Jesús que sigue las enseñanzas y la vida de Jesús se bautiza. Y no es opcional para un creyente en Cristo Jesús, para un cristiano, para un seguidor de Cristo Jesús, de orar. Jesús da el ejemplo de orar, Jesús nos manda a orar, Jesús nos enseña cómo orar. Entonces, para nosotros la oración no es opcional, tenemos que estar en la oración. We must be in prayer. Tenemos que estar en la oración. No es opcional. No es para el pastor. No es solamente para la ancianita muy santita. No solamente para la hermana que cada vez que cantan cierto canto se pone a hablar en lenguas. No, es para cada uno de nosotros. La oración para un seguidor de Cristo Jesús, la oración para un creyente en Cristo Jesús no es opcional. It's not optional. Tenemos que ser hombres y mujeres de oración. Tenemos que ser un pueblo de oración. A la iglesia a veces se le dice casa de oración, house of prayer. Si tú y yo no somos personas de oración y no venimos para orar, esto no es una casa de oración. Simplemente venimos y a veces llegamos tarde y nos vamos temprano y pues ya cumplí check, right? Ya cumplí check, ya, Oro por mis tacos, Dios bendiga sus tacos, que no me hagan mal en el nombre de Cristo Jesús, amén. Right? Entonces no estamos en una casa de oración. La oración para nosotros no es opcional. Si Jesús, el Hijo de Dios, una de las personas de la Trinidad, el Immanuel, Dios con nosotros, dice Juan capítulo 1 que el invisible se hizo visible, right? Que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y de ahí dice que el verbo tomó carne y vino y estuvo entre nosotros y vimos la gloria. Él constantemente estaba en la oración. You don't think you need to be? ¿Tú no crees que tú debes de estar en la oración? ¿Que yo tengo que estar en la oración? ¿Que nosotros tenemos que estar en la oración? You better believe it, vale más que lo crees. Tenemos que estar en la oración. Tenemos que hacer la oración una prioridad en nuestras vidas. Y para hacer la oración una prioridad en nuestras vidas, tenemos que darle a Dios la oración primero. Primero, debes de darle a Dios la oración. Me recuerdo, he platicado esto en diferentes ocasiones, de que mi hermana, mi cuñado a mi hermana le compró una camioneta, nice truck. Y cuando llegaron, pues tú sabes como, ¿y esta de dónde salió? Right? Like we have to ask. Y mi hermana me platicó de que ellos iban a salir fuera del pueblo y pasaron por la agencia donde venden este tipo de camioneta que ella quería. Y se detuvo mi cuñado y dice, mi hermano, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? Vamos afuera del pueblo. Y dice, no, pues vamos a ver, yo sé que te gusta esto. No, vámonos. Y so viene el vendedor y les enseñó la camioneta, todo. Y le dice el vendedor, ¿te gusta la camioneta? Y dice, sí, es la camioneta que te gusta, sí. Es el color que te gusta, sí. Pues ya le preguntó un buen vendedor, le preguntó, ¿qué te detiene de comprarlo? ¿Te gusta el color? ¿Te gusta todo? ¿Qué te detiene de comprarlo ahorita? What stops you from buying it now? Los que están en ventas, ahí les di una gratis. Right?
Los que van a testificar, esa es una buena pregunta, right? ¿Qué te detiene de entregar tu corazón a Cristo ahorita, right? What stops you from giving your heart to Jesus now? So le pregunta, ¿qué te detiene de comprar la camioneta ahorita? Y mi hermana le dice, no he orado. Nosotros vamos fuera del pueblo, cuando regreso voy a orar, y si es de Dios, en 6 semanas regreso y lo compro, pero si no es de Dios, no lo voy a comprar. Wow. Se puso a orar y era de Dios porque se lo compraron, right? Wow. Cuando ella me platica esto, mi reacción fue, porque en esos días yo había comprado una camioneta nueva. Y no oré. Tu pastor no oró. Y mi hermana siempre dice que ella es la oveja negra. La oveja negra oró y el pastor de la familia no oró. Lesson learned. Mira, cuando tú y yo le damos a Dios, siempre le debemos de dar a Dios lo que es primero y lo que es mejor. Right? Si tú le das a Dios en todo lo que es primero y lo que es mejor, nunca le vas a errar. You're never going to err. Nunca vas a caer mal. Siempre dale a Dios lo que es primero, lo que es mejor. Esa es la razón. Yo sé que hay unos que dicen debemos de guardar día de reposo en sábado y no en domingo. Si tú eres uno de esos, pues te invito a la hora de oración sábados de la mañana o el servicio de la noche. Pero parte de la tradición de adorar en domingo el primer día es porque uno fue el día cuando resucitó Jesús, y cuando lees el Nuevo Testamento ves que ya no se menciona sábado, se menciona el primer día, y de ahí adoramos el domingo, primer día, porque queremos darle a Dios lo que es primero y lo que es mejor. Espero que después de la iglesia que descansan, toman un día de reposo. Cuando damos nuestros diezmos y nuestras primicias, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos dándole a Dios lo que es primero, lo que es mejor. Tu diezmo, si tú practicas a dar tus diezmos deben de ser lo primero que tú das. No lo que sobra después que pagas tus biles y vas al restaurante y vas a Disney, sino que lo primero que das debe de ser tu diezmo. Muchos de nosotros tratamos a Dios como tratamos a las meseras. Vas a un restaurante, viene la mesera, te entrega el ticket dice $17.35 y le das un 20 y en inglés le dices, keep the change, right? Quédate con el cambio. Y muchos le dan a Dios de esa manera, le dan a Dios la sobra, el cambio, the change. No. Dele a Dios lo que es primero y lo que es mejor. Estamos en enero, el primer mes del año, y si no lo has hecho, te animo de todo corazón. Haga un tiempo a orar y pídele a Dios, Dios, este mes, ¿qué es lo que tú quieres que yo dé como mi primicia? Cuando le damos a Dios lo que es primero y lo que es mejor, estamos tomando pasos de fe. Porque cuando tú das tus diezmos y das tus primicias, lo que estás diciendo es que yo no sé qué va a pasar esta semana, yo no sé qué va a pasar este mes, yo no sé si me van a despedir del trabajo, pero yo confío tanto en ti, Dios, que te voy a dar a ti primero lo que es primero y lo que es mejor. Dele a Dios, give God what is first and what is best, lo que es primero y lo que es mejor. Y lo mismo debe de ser con nuestra oración. Lo mismo debe de ser con nuestra oración. La oración debe de ser una prioridad. Pray first. ¿Cuántos vinieron el día primero empezando con el pie derecho? Fue de bendición a tener al pastor Doug Stringer con nosotros, un gran siervo de Dios. El año pasado yo invité a Doug Stringer a hablar en la Cámara de Comercios, en the Chamber of Commerce, al comité de las organizaciones sin lucro de aquí de Pasadena. Éramos como unos 40 presentes. Le digo, pastor, ¿puedes hacerlo por Zoom o puedes venir en persona? Me dice, no, Rubén, yo voy en persona. Ok, pues te llevo a comer después. Llega el pastor Doug Stringer y llega con 2 libros.
Y le digo, ¿qué tienes allí? Y me dice, oh, tengo dos libros. Dos libros que él había escrito. Un libro era de liderazgo y el otro libro era un libro que él escribió que es un devocional para mujeres casadas con policías. Un devocional que él escribió para mujeres que son casadas para policías. Él escribió un devocional y tiene estos dos libros. Después de la plática me dice, Pastor Ruben, este libro es para ti. Me entrega un libro de liderazgo. Ok, estamos en la Cámara de Comercios, we're in the Chamber of Commerce. Este libro se le puede dar a cualquier persona, right? Es un libro muy general, especialmente en esa situación donde la mayoría son mayordomos o jefes o dueños de empresas o jefes de organizaciones sin lucro, non-profits. Pero el otro libro es muy específico. That's a very specific book. A encontrar entre 40 personas una mujer casada con un policía, like, okay, very random. Y él se pone a hablar con una muchacha que yo conozco, oró por ella y le entregó el libro. Esa muchacha está comprometida este año a casarse con un policía. Okay. Imagínense. Él yendo a un lugar donde no solamente a mí me conoce, lleva un libro muy específico para un tipo de persona y de ahí tiene conversación con esa persona y se lo entrega. Yo le platico esto a un amigo mutuo. ¿Así se dice mutuo? Mutual friend. Mutuo. Mutual. Don't forget, your pastor's gringo. All right. Entonces, yo le platico esto a un amigo mutuo y él me dice, Doug Springer es el tipo de no salir de la casa antes de orar 1, 2 o 3 horas. Y los que estuvimos el día primero, él habló de que como él viaja mucho, él no sale de la casa o no sale del hotel hasta que él ora y queda satisfecho con su oración. ¿Tú crees que Dios te habla? ¿Tú quieres orar por los enfermos y que sanen? ¿Tú quieres orar con poder? ¿Tú quieres atar y reprender demonios? ¿Tú quieres ver milagros suceder en tu vida? ¿Tú quieres que Dios te dé palabra, te dé un tipo de revelación muy específico para una persona o para un momento o para un tiempo o para ti o para tu familia? Pero no estás en la oración. It don't work like that. No funciona así, no trabaja así. Tenemos que estar en la oración. Cierren sus Biblias. Y te voy a pedir que inclines tu rostro porque quiero que meditemos en algo. ¿Qué pasaría si oraras primero? ¿Cómo sería tu vida si oraras primero? ¿Qué sería diferente en tu vida si oraras primero? ¿Cómo sería tu vida si antes de salir de la casa te pusieras a orar? ¿Cómo sería tu vida si antes de salir de tu camioneta o de tu carro, allí cuando te vas a reunir con la familia o con los compañeros, o entrar al trabajo o entrar a la tienda, tú te pusieras a orar? ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería diferente tu vida si antes de actuar te pusieras a orar? ¿Cómo sería diferente tu vida? ¿Qué pasaría en tu vida si antes de reaccionar te pusieras a orar?
si antes de reaccionar a lo que hicieron, si antes de reaccionar a lo que no hicieron, si antes de reaccionar a lo que dijeron, si antes de reaccionar a lo que pusieron en las redes sociales o lo que te mandaron en un texto o un mensaje, te pusieras a orar, ¿qué pasaría en tu vida? What would happen in your life? ¿Cómo sería tu vida diferente? ¿Qué pasaría si antes de hablar, si antes de abrir la boca, si antes de soltar tu lengua, te pondrías a orar? Si antes de decir lo que tú ibas a decir, te pusieras a orar, ¿qué pasaría en tu vida? ¿Cómo sería diferente tu vida? ¿Qué pasaría en tu vida? ¿Cómo sería diferente tu vida si antes de mandar ese texto o ese mensaje, o si antes de hacer ese comentario en las redes sociales, te pusieras a orar? ¿Cómo sería diferente tu vida? ¿Qué pasaría en tu vida si antes de ir a donde hay tentación, vas a cumplir con la familia y vas a ir a la quinceañera y has tratado de parar de tomar y sabes que allí van a tener alcohol y va a ser gratis, pero antes de ir te pones a orar? O vas a ir a cumplir con el compadre, el cumpleaños de los niños, pero sabes que la manera de hablar es vulgar y tú has hecho la decisión de no faltarle el respeto a tu esposa y tú dices, antes de ir vamos a orar. ¿Cómo sería tu vida diferente? O todos te han dejado solo en la casa y ahí está la tableta, o ahí está la computadora, ahí está el celular y la pornografía te está llamando, te está tentando. ¿Cómo sería tu vida diferente? ¿Qué pasaría si te pusieras a orar antes de ser tentado? Déjame decirte que tu vida, mi vida, sería muy diferente si simplemente pusiéramos la oración una prioridad, hiciéramos la oración una prioridad en nuestras vidas. Pusiéramos la oración primero en nuestras vidas. Let me pray for you. Déjame orar por ustedes. Dios Padre, yo pongo la iglesia del pueblo en tus manos. Derrama tu espíritu sobre nosotros. Pon en cada uno de nosotros ese deseo, esas ganas de ser intencionales con la oración. Ayúdanos a ser un pueblo de oración, hombres y mujeres de oración. Que nuestros jóvenes no tengan miedo de pasarse tiempo en tu presencia en la oración. Que nuestros niños sean niños que se pasan tiempo en la oración, porque sabemos que esta es tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. In the name of Jesus. Amen, amen.